Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Y es que somos muchas las especies que habitamos este planeta Tierra, los seres humanos, los insectos, las especies marinas, los árboles, mejor dicho, mucha la biodiversidad. Y siempre estamos hablando del cuidado del agua, de la preservación de los recursos naturales, de la biodiversidad, de la rentabilidad. Pero hay un elemento que quizás no le hemos parado muchas bolas, no le hemos dado la importancia que tiene, y ese es nuestro suelo. Porque ¿cómo les parece que las Naciones Unidas hizo un estudio donde estima que cada año se pierden entre 25.000 a 40.000 toneladas de suelo fértil? El problema es que cada vez somos más los seres humanos y si no cuidamos nuestro suelo, ¿qué comida van a tener las personas que vivan en el año 2050, por ejemplo? Es que de verdad que necesitamos cuidar nuestro suelo. Pero venga pues que es que aquí en las aventuras del profesor Yarumo, aquí nada de mensajes negativos ni cosas malucas, totalmente lo contrario. Aquí es donde entra Cenicafé. ¿Y por qué razón? Porque Cenicafé desarrolló una tecnología muy importante para nosotras las familias caficultoras y campesinas que tiende a proteger el suelo, pero que también nos ayuda con la parte de rentabilidad y de productividad. Y esa herramienta se llama el manejo integrado de arbences. Pero ¿qué será el manejo integrado de arbences? ¿Cómo se utiliza? ¿Para qué nos sirve? Pues se lo vamos a contar hoy aquí, en las aventuras del profesor Yarumo. Allá arriba en aquel alto, donde nace la quebrada, había un monte muy bonito, y el agua nunca faltaba, pero un hombre irresponsable tuvo el monte y lo quemó. Ya no hay pájaros ni leña, la cañada se secó. La gente al verse sin agua, patas del monte se murió. Murieron los pajaritos y el agua también volvió. Oiga, doctor Hernando, usted que nos ha llevado a tantas partes del país, ¿dónde nos trajo el día de hoy? Hoy vinimos a la Estación Experimental La Catalina en Pereira. ¿Y qué vamos a hacer? Vea, vamos a tener un día de campo muy interesante sobre manejo integrado de arbences. ¿Por qué cree que lo vamos a hacer? Pues doctor, porque nosotros capacitamos a los caficultores de las prácticas adecuadas que investiga Cenicafé, que llevamos nosotros los extensionistas. Es correcto. Durante los últimos quizás año y medio, 2 años, los caficultores están viendo unas malezas o arbences agresivas, de alta interferencia, cuyo comportamiento se ha tornado más agresivo y mucho más complejo su control. Para dar más elementos de juicio, para contribuir a una mejor comprensión del manejo integrado de arbences, es que hemos armado este día de campo. Mira, doctor, ¿y qué tecnologías pues nos van a mostrar? Mire, vamos a mostrarles básicamente los principios del manejo integrado de arbences. Cuando los caficultores nos dicen, hombre, es que aparece una arbence muy agresiva, de difícil control y todo esto, nosotros nos remitimos inmediatamente a un concepto de manejo integrado de arbences, que consiste en que el caficultor debe reconocer en su cafetal cuáles arbences son de alta interferencia. Que son, digamos, las que le compiten al café. Le compiten al café y causan pérdidas, el café crece menos y tal. Y reconocer otras arbences, que hemos llamado arbences nobles o de baja interferencia. Por su forma de crecer, se convierten como un tapiz o como una cobertura que protege el suelo contra la erosión. Pero es que a veces al suelo como que no le paramos muchas bolas. El suelo es clave y es crítico, sin el suelo no hay producción. Entonces, como la caficultura colombiana está montada en ladera, Cenicafé ha propuesto desde hace muchos años, 30, 40 años, implementar el manejo integrado de arbences combinado con sistemas de siembra de los cafetales contra la pendiente para que en momentos de altas precipitaciones o aguaceros fuertes el suelo no quede expuesto y el agua no lo arrastre. Efectivamente, doctor Hernando, entonces, ¿conoce usted exactamente y en qué consiste el manejo integrado de arbences? Pues se lo vamos a contar hoy aquí, en las aventuras del profesor Yarumo. Para este día de campo nos reunimos en la Estación Experimental de Cenicafé La Catalina, ubicada en Pereira, Risaralda.
Allí, junto a más de 150 caficultores de los departamentos de Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca, nos reunimos para compartir experiencias que mejoren las prácticas agrícolas y que a su vez beneficien la caficultura. Esto es más agronomía, más productividad. El MIA es el manejo integrado de arbences, que consiste principalmente en integrar todo lo que nosotros tenemos a mano en la finca para controlar las arbences, que es el método manual, el mecánico, con la guadañadora y también el componente químico, que es muy importante. Pero todos deben ir integrados, no utilizar un solo método. Entonces, el objetivo de integrar esto es que nosotros podamos aumentar en el cafetal la proporción de arbences nobles. Esas arbences nobles le compiten muy poco al café y son de más fácil manejo. Y integramos todos estos métodos también para, a medida que estas arbences nobles van ocupando el terreno, se van disminuyendo las arbences más agresivas del cafetal. El MIA le apunta a la conservación del medio ambiente. ¿Por qué? Porque estamos previniendo la erosión, conservando también la humedad del suelo, como vamos a ver ahora en una pequeña práctica que vamos a hacer. Y también estamos disminuyendo la contaminación ambiental porque estamos aplicando menos productos químicos. Este proceso nos ha dado muy buenos resultados, no solo en Cenicafé, sino en fincas de agricultores, que es cortar las arbences entre 3 a 5 centímetros del suelo. Posteriormente, 15 o 20 días después, se cogen los rebrotes con el selector de arbences o con un equipo de aspersión, pero con pantalla, sobre las arbences agresivas. Si por las condiciones de clima, a los 20-30 días ya tengo las arbences que se me sobrepasaron la altura, ya no puedo aplicar herbicida, tengo que otra vez guadañar, pero no guadaño o macheteo a ras de suelo, sino entre 3 a 5 centímetros. Los primeros 12-18 meses tengo que hacer plateos muy frecuentes para hacer la fertilización. Allí no pueden, en el plato sí no pueden haber coberturas nobles ni agresivas. Bueno, entonces esto es una parcela de 1 metro cuadrado para recoger el agua de escorrentía acá abajo. Entonces, este tipo de manejo lo que hace, además de conservar el suelo, es conservar el agua, que es donde la necesita la planta. Y no va a escurrir rápidamente. Aquí está saliendo muy limpio. Yo me lo llevé luego esa bolsa, me la llevé para el laboratorio, lo sequé en la estufa y saqué 9 gramitos. 9 gramitos de suelo, que multiplicado por hectárea nos daría 90 kilogramos. Yo creo que ahí no salen los 9 gramos. 2,5 litros escurrió. Vamos a compararla con una parcela sin cobertura. Vamos a simular un aguacero en un suelo totalmente desnudo, libre de coberturas. Y en la parte baja vamos a recoger las pérdidas de suelo y las pérdidas de agua por escorrentía. Entonces, aquí ya comenzamos a observar algunos signos de la erosión que vemos en las fincas a gran escala. Por ejemplo, esta zanja acá podría ser como una cárcava, ¿no? El suelo es un recurso que prácticamente es no renovable, porque si 1 centímetro lo hemos renovado 120, 200, 400 años, entonces prácticamente esto no lo volvemos a ver renovado. Y con él se nos está perdiendo toda la materia orgánica, que la materia orgánica, pues sabemos por ejemplo en el cafetal lo importante que es para la producción, para la retención de humedad. Es que es impresionante. Comparando el ejercicio solamente en 1 metro cuadrado y simulando la lluvia, acá en la zona sin arbences se perdió más del triple del agua y del suelo. ¿Se imaginan las cifras en su vereda, en su departamento, en Colombia? Conclusión: debemos comprender la importancia que tiene cuidar nuestros suelos y que ellos estén protegidos con las arbences nobles.
Bueno, Marcos, ¿cómo van pues manejando las arbences allá en Ulloa, en el departamento del Valle del Cauca? Pues estamos como un poquito atrás. Les agradezco a todos. Me pareció muy importante conocer sobre arbences, muy importantísimo y mire que cosas que uno no sabía y aquí ya las estamos conociendo y hay que implementarlas. ¿Qué es un herbicida en este caso? Un herbicida es un producto químico que inhibe el crecimiento y desarrollo de las plantas y estamos hablando de todas, incluidas el café. De ahí los cuidados que debemos tener al momento de utilizar y aplicar estos productos en nuestras fincas. Que el producto tiene una dosis por hectárea que viene en la etiqueta y que debemos leer, y eso es clave para aplicar lo que es correcto, ni sobredosificarse ni subdosificarse en este caso. Un herbicida puede ser sistémico, que básicamente entra en la planta y la misma planta en su interior nos ayuda a transportarlo. O puede ser de contacto, que es un herbicida que solo actúa sobre la superficie del follaje o la hoja en donde realizamos la aplicación. Dentro de su acción puede ser selectivo o no selectivo. Selectivo es que ataca una especie en particular de arbences, y si no es selectivo, quiere decir que es de amplio espectro, es decir, que nos controla todo. Periodo de reentrada de un producto es cuando hacemos la aplicación y debemos respetar ese periodo de tiempo a partir de esa aplicación para volver a ingresar ¿a qué? Al lote. Si volvemos a ingresar al lote antes de ese periodo, si vamos a ingresar, tiene que ser con el debido equipo de protección, porque aún está disperso el producto en el ambiente. El periodo residual es el periodo en el cual está actuando el producto sobre la planta o sobre la semilla, sea el caso. Periodo de carencia, este sí es supremamente importante. El periodo de carencia es aquel periodo que se debe respetar para recoger el fruto o la cosecha a partir de una aplicación. Es decir, que si nos dice que un periodo de carencia es de 15 días y nosotros lo recogemos en 10, ¿cierto? Estamos recogiendo un producto que está contaminado, un fruto que está contaminado tal vez no en su exterior, pero sí en su interior. Y eso es lo que hoy en día llamamos trazas. Ya es fácil hacerles un examen como tal al fruto que determina si está contaminado con trazas o no. Entonces es algo que debemos prevenir dentro de lo que es el manejo integrado. Y nosotros como tal no recomendamos hacer aplicaciones generalizadas. Siempre protegemos el cultivo con aplicaciones de baja deriva o dispersión del producto hacia el café. Y por último, tener mucha atención en el volumen de aplicación que utilizamos a partir de la dosis por hectárea que queremos aplicar de la recomendación de la etiqueta. Y esto es clave, porque a partir de aquí es en donde nosotros hacemos una correcta calibración y aplicación de la cantidad del producto en campo. La integración de todas estas actividades para poder hacer el mejor control y lo más económico posible conservando el suelo. Este día de campo acá fue una cosa muy buena en un ambiente tan maravilloso como este paisaje que estamos disfrutando en este momento, y que aquí vinieron fue los técnicos que saben de eso y sobre todo que nos están enseñando a economizar lo que nos queda de la utilidad del café. La correcta selección, uso y calibración de cada uno de los equipos garantiza un control eficiente en campo de esas arbences. Además, contribuye al ahorro del producto y a la disminución en los costos de producción. Una de las herramientas más conocidas por todos pues es el machete. ¿Quién me dice en qué momento debo de utilizar el machete dentro del manejo integrado de las arbences? Altos, un pastizal muy alto. Para rozar. Para rozar,
Lo debo de hacer de manera generalizada. Nos sale muy costoso, ¿cierto? De pronto también lo podemos utilizar en un cafetal de alta pendiente que la zona es de difícil acceso para entrar con una guadaña o una máquina de aspersión e ir a hacer unos parcheos. Además de ser un equipo de protección, pues es una herramienta fundamental dentro del manejo integrado de arbences en la etapa de mía manual plateos. Vamos a evitar riesgos de pronto con una araña, con una culebra. El yo-yo, por ser más liviano que la cuchilla, el equipo tiene más revoluciones por minuto, consume más combustible. No es correcto sacarle filo a las cuchillas, trabaja es por impacto. Ella prácticamente tiene estas 4 caras de corte. ¿Qué ventajas tengo de trabajar el nylon a trabajar la cuchilla? Disminuir los accidentes, el mal de machete como lo llama él, ¿cierto? El corte en esos tallos que por ahí van a entrar llagas macanas. Entonces, ¿qué es lo recomendable antes de hacer una guadañada? El plateo primero. El equipo de espalda, esta es utilizada con un dispositivo o con una boquilla más bien, que es muy común en la zona cafetera, la 8050. ¿Qué características nos está diciendo ahí? El ángulo de aspersión que está haciendo, que es un ángulo de ¿cuánto? 80. Gotica que derrame por cualquier lado el equipo, ¿estamos perdiendo qué? Plata. Y el riesgo a quemar el café. María Elena, pero es que espectacular este paisaje aquí en Pereira, ¿no? Hermoso, y gracias a Dios tuvimos este día tan maravilloso. Y le cuento que pudimos tener la mejor oportunidad de un taller tan espectacular como este, el manejo de arbences. ¿Usted qué nos puede contar? ¿Qué aprendió? ¿Qué vio de nuevo en este día de campo? Muchas cosas nuevas, cada vez aprendemos a que podemos ser más rentables en el campo. Hoy en día, las arbences son aquellas plantas que están presentes en los cafetales, pero que pueden ser buenas o benéficas o le pueden aportar algo al suelo y al cultivo, y aquellas que definitivamente son malas y afectan nuestra producción. Cenicafé a través de los años ha clasificado las arbences en 3. Las que son de interferencia alta, interferencia media e interferencia baja. ¿Pero qué es interferencia? Interferencia se puede abordar desde 2 conceptos. El primero es competencia y el segundo es alelopatía. Cuando yo hablo de competencia, quiere decir que al menos la arbense que yo tengo en el lote me está compitiendo con mi cultivo de café por luz, agua, nutrientes, CO2 o por simplemente espacio. Alelopatía. Cuando hablamos de alelopatía, son aquellas que tienen compuestos químicos que de alguna manera inhiben el crecimiento de la otra planta. Existen arbences de interferencia alta. La mayoría, como pueden observar, son ciperáceas y gramíneas, y existen otras trepadoras y algunas de crecimiento como son los helechos o algunas de hojas anchas. Ahora las de media, como su nombre lo indique, media adaptación, es de fácil dispersión, el manejo es moderado y también algunas son hospedantes de plagas y enfermedades. Las arbences de interferencia baja son de ciclo de vida corto, son de porte bajo, rastrero, protegen el suelo ¿de qué? De la erosión. Son de muy baja interferencia si no las tengo en el plato. Si las tengo en el plato son de alta interferencia y son de fácil manejo. Como son de ciclos semestrales y anuales o de menos de 6 meses, se dejan en un enfoque de manejo integrado, se van a controlar ellas solitas. No necesito aplicarles nada ni
¿Usted cómo ve el manejo integrado de arbences en este día de campo? ¿Qué aprendió Juan Carlos? Muchas cosas, muchas cosas. Me impactó muchísimo la cantidad de errores que cometemos nosotros en las fincas con el manejo de los herbicidas. Me interesa y me gusta muchísimo la forma como podemos integrar el trabajo de Cenicafé y de los investigadores y llevarlo directamente a campo con nosotros. O sea, este tipo de ejercicios nos ayudan no solamente a estar actualizados en lo que está pasando, a conocer lo que piensan también caficultores de otras regiones del país, sino sobre todo a valorar ese trabajo que se hace en Cenicafé. Los herbicidas son muy importantes dentro del manejo integrado de arbences, en los costos del manejo integrado de arbences como tal. Pero los herbicidas tienen algunas limitantes, ¿no?, que hay que tener en cuenta. Uno de ellos es la toxicidad del cultivo, efectos en la salud, impacto ambiental, el tema de costos y el tema de resistencia de arbences a los herbicidas. ¿Pero qué es la resistencia? Es la capacidad heredable de una especie de arbense para sobrevivir a la aplicación de un herbicida al cual la población original era sensible. Entonces, la resistencia se adquiere en el tiempo, la tolerancia siempre ha estado. Miren, a la fecha ya van 37 especies reportadas como resistentes al glifosato. Entonces, ¿qué opciones de manejo de resistencia encontramos? Uno es reducir la presión de selección impuesta por una sola práctica. En la medida que dejemos semillar ese tipo de arbences, ese banco de semillas en el suelo se me va a aumentar, favoreciendo arbences resistentes. Bueno, Edgar, usted viene desde Tarso, Antioquia, hasta aquí a la Catalina en Pereira. ¿Valió la pena venir? Valió la pena, me pareció muy importante. Muchos cafeteros desconocemos de distintas clases de arbences que hacen daño a la caficultura. Me pareció muy interesante esta actividad. El equipo fue diseñado con un objetivo especial de aplicar de manera dirigida el herbicida a las arbences agresivas. Pero tiene una filosofía mucho más importante, es contribuir a la conservación de los suelos. Consta de un tubo en el cual se proporciona la cantidad, el volumen de la mezcla de agua con el herbicida. Tiene un tapón y tiene un segmento en la parte final del selector en forma de T. Al lado y lado de ese segmento se tiene unos orificios de salida de la mezcla de un tamaño de 0,5 milímetros. Dentro del selector hay un principio que permite su funcionamiento. Tenemos este recipiente, este frasco con un volumen de agua, tenemos una tapa con una manguera que llega hasta el fondo y aquí el orificio por el cual va a salir el volumen de agua en la medida que se hagan movimientos. Si tenemos el frasco en una posición quieta, pues no hay salida de agua. Cada vez que hagamos movimientos pendulares, el volumen de agua sale. Si tenemos obstruida la entrada de aire para el funcionamiento del selector, el selector no funciona. Si tenemos destapado el selector, ya hay mucho aire. ¿Y qué pasa? La descarga se da de manera inmediata. Cuando vamos a preparar un litro de la mezcla, entonces vamos a coger 900 centímetros cúbicos de agua y le vamos a agregar 100 centímetros cúbicos
del glifosato o del herbicida en este caso. Para poder implementar el selector tenemos que partir de un corte inicial de las arbences para bajar su altura a 3, 4, 5 centímetros, un corte inicial de las arbences para asegurar su rebrotación y antes de que semille entrar con el selector, controlar las arbences agresivas y volver cuando. Hay que volver a hacer parcheos por lo menos cada 20 días durante esos primeros meses para poder controlar todas esas agresivas que siguen naciendo de la semilla que quedó inicial. ¿Qué utilidad le ves a este día de campo para tu empresa cafetera? Muchísimo, porque acá uno aprende la parte de economía, la parte de cuidado ambiental, que es fundamental para el medio ambiente, para nosotros como caficultores en la parte pues económica también. Debemos tener como ponerle mucho cuidado a todas estas capacitaciones. La implementación de los registros es fundamental en la empresa cafetera. De esta forma, ustedes pueden contar entonces con una herramienta y es poder determinar los indicadores técnicos de cada una de las labores que se lleven en la finca para su finca. ¿Por qué? Porque cada finca es un mundo aparte dentro de la región. Es por eso entonces que se hace necesario de que ustedes lleven a cabo el registro de las propias actividades y de esa forma determinarán sus propios indicadores. Manejo integrado de arbences es una filosofía, es un programa donde inicia con algo muy importante y es la capacitación. ¿La capacitación a quién? A nuestros operarios que nos van a ayudar en la labor del manejo integrado de arbences para que ellos puedan identificar cuáles son las arbences nobles y cuáles son las arbences agresivas. Es un programa que el fin que tiene es que nuestros cafetales se poblen de arbences nobles y que vayan saliendo gradualmente las arbences agresivas. Y de esa forma mantienen cubierto el suelo y no se le presentan las pérdidas de suelo que vieron en la anterior estación. Es que Álvaro, mire dónde estamos parados y normalmente acá vemos arbences, pero precisamente una de las grandes fortalezas que vimos en este día de campo es identificar las agresivas, las nobles, las de preferencia media, cómo manejarlas, cómo implementar, cómo integrar esa metodología. Sí, porque hoy en día tenemos muchas herramientas, no solo está identificar las arbences, las que nos ayudan y las que no, pero también tenemos ayuda con equipos como las guadañadoras, tenemos ayuda con compuestos químicos como los herbicidas, pero lo importante es saber utilizarlos en conjunto y tener un manejo integrado, que es lo que nos da un resultado tan efectivo. Bueno, Álvaro, finalmente, ¿por qué implementar el manejo integrado de arbences? Bueno, la primera porque nos está ahorrando unos costos de manejo, nos está ahorrando platica aquí en el bolsillo, y la segunda porque nos está permitiendo ser sostenibles al mantener una finca donde tenemos el suelo, que es uno de los componentes principales en la producción de café, y nos va a permitir producir café durante muchos años. Hemos dicho, Álvaro, más agronomía, más productividad. Álvaro, muchas gracias. Bueno. Un placer, Álvaro, de verdad, y la invitación muy especial a que implementemos el manejo integrado de arbences. Recuerden, con más agronomía, más productividad. Nos vemos en la próxima, aquí en Las Aventuras del profesor Yarumo. Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.